Hola, ¿qué tal YouTube? El día de hoy vamos a aprender a trazar asíntotas oblicuas de una función. Bueno, para empezar, ¿qué es una asíntota oblicua? Recordemos que hay asíntotas horizontales, asíntotas verticales, pero también existen las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas son aquellas que es una recta igual que las asíntotas, pero con una pendiente diferente de cero. Entonces, estas rectas tienen la característica de que la función nunca las va a tocar. Generalmente las asíntotas oblicuas las vamos a encontrar en funciones de tipo racional, o sea, de tipo cociente. Y como toda recta, pues va a tener una ecuación de una recta. Recordemos que una de las formas de presentar una ecuación de la recta es y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada de origen. Bueno, entonces para encontrar la recta de la asíntota oblicua se requiere de calcular dos límites. El primer límite es para calcular la pendiente. Este límite lo encontramos cuando dividimos la función f de x, la dividimos por x. Y evaluamos el límite cuando x tiende a infinito. La ordenada de origen la vamos a encontrar con otro límite, el cual me dice que es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos el valor de la pendiente que encontramos en el punto anterior multiplicado por x. Entonces, para que existan las asíntotas oblicuas se necesita que haya dos requisitos. El primero de estos requisitos es que la parte del numerador, o lo que aquí yo le llamé el p de x, sea exactamente un grado mayor que lo que es el denominador. Entonces, recordemos que el grado se mide o se determina de acuerdo al mayor exponente que tenga la variable. Y el otro requisito para que exista una asíntota oblicua es que no exista asíntota horizontal. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, encuentre las asíntotas oblicuas de la siguiente función. Vemos que se trata de una función x cuadrada más 25 dividida entre 2x. Es una función de tipo racional con una variable que es x, que está elevada al cuadrado en el numerador y elevada a la 1 en el denominador. Entonces vamos a encontrar la asíntota. Primero que nada, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito. Recordemos que esto es para ver o para determinar si existe una asíntota horizontal. Si este límite converge hacia un número, entonces es una asíntota horizontal. Entonces, para el cálculo de este límite, consideramos el valor o la variable con mayor exponente, en este caso es x cuadrada. Y dividimos cada uno de los términos, tanto del numerador como del denominador, entre este valor. No estamos alterando la función. Entonces, al hacer esto, obtenemos en la primer cociente que esto se va hacia el 1. Acá pongo el 1. En este de 25 entre x cuadrada, pues solo voy a obtener los mismos, 25 entre x cuadrada. Y en el denominador vemos que se me va a cancelar una x y me va a quedar 2 sobre x. Entonces, al evaluar este límite, vemos que no converge hacia un número constante, entonces podemos decir que la función no tiene asíntotas horizontales. Vamos al siguiente punto. Vemos que el grado de lo que le llamamos p de x o lo que es el numerador es de grado 2 y vemos que el grado del denominador o lo que es q de x es grado 1. Entonces efectivamente solo hay un grado de diferencia y cumple con ese otro requisito. Entonces se ve que esta función sí tiene asíntota oblicua. Entonces vamos a calcular la recta de la asíntota oblicua. Para calcular la recta de la asíntota oblicua, entonces evaluamos estos límites. Quedamos que es la función dividida por x. Aquí en morado estoy poniendo mi función original, pero la estoy colocando sobre el denominador x. Entonces, aplicando ley de sándwich y una serie de cosas algebraicas, tenemos que el límite cuando x tiende a infinito nos queda de esta forma. Entonces, vamos a anular en lo que sería el primer término lo que es x cuadrada. Y en el segundo término vemos que este límite pues se va a 0. Entonces tenemos por resultado que
el límite de la función entre x cuando x tiende a infinito es 1/2, o lo que sería la pendiente. Ahora, vamos a calcular lo que es la ordenada al origen de esta recta. Entonces, vamos a calcular este límite que me dice que tengo la función original menos el valor de la pendiente que obtuve en el paso anterior multiplicado por x. Colocamos los términos de acuerdo al orden que me está sugiriendo aquí la ecuación y entonces obtenemos lo siguiente. Tratamos de integrar todo sobre el mismo denominador y entonces vemos que este término de x cuadrada se va a cancelar. Y entonces mi límite me va a dar 0. Por lo tanto, esta recta va a tener una ordenada de 0. Entonces, mi recta o la ecuación de la recta oblicua es y igual a 1/2 de x. Entonces, para construir ahora la gráfica necesitamos fijarnos en los ceros y en los polos de la función. Los ceros son aquellos números donde la función va a tocar el eje horizontal. En este caso vemos que la función no tiene ceros porque necesitaríamos encontrar la raíz de menos 25, que es donde se hace 0. Y entonces esto se sale de los reales, entonces no tiene ceros. En cuanto a los polos de la función, son los valores donde se va a indeterminar. Entonces vemos que si sustituimos x igual a 0, el denominador se anula o la función se indetermina. Entonces, sí tenemos un polo en x igual a 0. Con estos datos podemos ir a la construcción de la gráfica. Entonces mi gráfica quedamos que va a tener una asíntota vertical en x igual a 0, que no va a tener raíces y que va a tener una recta de pendiente y igual a 1/2 de x, que va a pasar de extremo a extremo y que va a ser la asíntota oblicua. Por lo tanto, la gráfica, aquí la estoy presentando con ayuda de GeoGebra, es esta. Vemos que aquí efectivamente se ve lo que sería la asíntota oblicua que corre por el primer cuadrante y el tercer cuadrante y vemos que efectivamente la función hace como dos partes, ¿no? Como un cono acá y un conito acá. Y a la vez vemos que el 0 es igual a una asíntota, no la está tocando, es una asíntota vertical. Entonces, esta sería mi función. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que le hayan entendido, que les haya gustado el tema. No olviden regalarme su suscripción o su like y pues nos escuchamos en un siguiente video. Hasta pronto.